Hey everyone, welcome back to my channel. Today I bring to you this recipe, Enchiladas Entomatadas, which basically stands for enchiladas made out of tomato sauce. If you are interested in learning how to make this recipe, then just keep on watching. Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy les traigo esta receta de cómo preparar enchiladas entomatadas. Si quieren aprender cómo preparar las enchiladas a mi manera, quédense conmigo. Ingredients that we will be using to make our enchiladas. We need a packet of queso casero. You can also use queso fresco or queso cotija if you can't find the other two. We need a medium sized onion, 1 garlic clove, 6 tomatoes, 1 serrano pepper, 1/4 of a handful of cilantro. I'm using Crema Mexicana, but you can just use your typical sour cream of your choice. Cooking oil, salt, and anywhere from 16 to 20 tortillas, the brand of your choice. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras enchiladas entomatadas. Un paquete de queso, que estoy usando queso casero, pero pueden usar queso fresco o queso cotija. 6 jitomates, un chile serrano, un diente de ajo, una cebolla pequeña, 1/4 de manojo de cilantro, crema agria de su antojo, aceite para cocina, sal y aproximadamente de 16 a 20 tortillas. We're going to start out by cutting our onion in half, because half of the onion is going to be used for our sauce and the other half is going to be used to garnish our enchiladas. Vamos a comenzar por partir la cebolla a la mitad. La mitad de la cebolla la vamos a usar para preparar nuestra salsa para las enchiladas y la otra mitad la vamos a usar para adornar las enchiladas una vez que ya las tengamos listas. We're going to start out by charring our tomatoes and our serrano peppers. Vamos a comenzar por tatemar nuestros tomates y nuestro chile serrano. After 8 minutes, we're going to add the garlic and the onion. And the reason we are adding this till last is we don't want the garlic or the onion to burn, because otherwise it's going to give our enchiladas our bitter taste. Después de 8 minutos vamos a tatemar la cebolla y el ajo con el resto de los ingredientes, y la razón por la que estamos haciendo esto hasta el último es para evitar que se nos queme la cebolla y el ajo, ya que esto le daría un sabor amargo a nuestras enchiladas. We're only giving the garlic like 1 minute. As soon as you see these little char marks, we're removing it from the pan. Y el ajo nada más lo vamos a dejar aquí en el sartén como 1 minuto. Una vez que le vean estas marcas y ya está tatemado, lo vamos a sacar para que no vaya a agarrar un sabor amargo. It's been 12 minutes. We are going to remove our tomatoes and the rest of the ingredients from our pan. Y ya pasaron 12 minutos. Vamos a comenzar a remover nuestros ingredientes aquí del sartén y los vamos a pasar a un plato. You can either take the skin off the tomato. I personally like to leave it on because I feel like it gives it that unique taste. Ahora, si usted gusta, le puede quitar el pellejito al jitomate, pero a mí en lo personal me gusta dejárselo porque le da ese saborcito diferente. I'm going to cut my tomatoes so I can place them in my blender. If you have a different type of blender, then there's no need to do this. Y yo voy a partir los jitomates porque esta licuadora no me deja que se vayan hasta abajo por las navajas, pero si tiene otro tipo de licuadora, pues no hay necesidad de hacer esto. To our ingredients, we're going to add 1 tablespoon of
Tomato Bouillion. A nuestros ingredientes le vamos a agregar una cucharada de caldo de tomate. And we're going to add 1 cup of water. Y le vamos a agregar una taza de agua. We're going to heat up our pan. Y vamos a calentar nuestro sartén. And we're going to add about a tablespoon or so of oil. Y le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de aceite. Once our oil is hot enough, una vez que nuestro aceite ya esté caliente, we are going to add our sauce. Vamos a agregar nuestra salsa. We're going to add 1 more cup of water. Y vamos a agregar una taza más de agua. We're going to bring our sauce to a boil. And then we're going to season it with salt to our liking. Vamos a traer la salsa a un hervor. Y ya después que empiece a hervir, le vamos a rectificar la sal. Our sauce is now boiling. I'm going to add 1 tablespoon of salt. Remember, the salt is to your liking. So esto ya empezó a hervir. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Now that it's to our liking when it comes to salt, we are going to add the cilantro. Y ya que rectificamos la sal y está a nuestro gusto, vamos a agregar el cilantro. And we're going to let this boil, we're going to let this simmer on a medium to low setting for about 10 minutes. Y le vamos a bajar al fuego a medio bajo y vamos a dejar esto hervir por aproximadamente 10 minutos. 10 minutes have now passed. Our sauce is now thicker, so we're going to remove it from the heat. Y ya pasaron 10 minutos, nuestra salsa ya se ha puesto un poco más espesa, entonces la vamos a remover del fuego. Now we're going to start warming up our tortillas in the oil. And for this we do need plenty of oil. Y ahora vamos a calentar nuestras tortillas en aceite. Y para esto sí se necesita un poquito de más aceite de lo normal. The reason we're heating them up in oil is because if we warm them up on a griddle or in the microwave, they tend to crack and the sauce doesn't stick to the tortilla as well. And we're just leaving them like 30 seconds on each side and removing them from the oil. Y la razón por la que estamos calentando la tortilla en el aceite es porque si calentamos la tortilla en el comal o en el microondas, se cuartean a la hora de meterlas en la salsa y aparte la salsa no se adhiere igual a la tortilla. Y para esto solamente necesitamos calentar la tortilla como unos 15-20 segundos por cada lado. Before we place our tortillas in the sauce, we need to have our ingredients ready. And I already crumbled my cheese. I chopped my onion and we've got our sour cream ready. Y antes de meter nuestras tortillas a la salsa, tenemos que tener nuestros ingredientes con los que vamos a adornar nuestras enchiladas. Y aquí ya está el queso rallado, nuestra cebolla finamente picada y nuestra crema. We're going to place our pan back on the heat at a medium low. Y vamos a volver a poner nuestro sartén arriba del fuego. Y lo vamos a poner a fuego bajo. We're going to start adding the tortillas one by one, dipping them in the sauce, flipping them over to make sure we coat both sides. Y vamos a ir metiendo de a tortilla en la salsa, asegurándonos de voltearla para que así ambos lados queden cubiertos con la salsa. I personally like to make each person's plate individually because if I start making them all at once, the tortillas will get soggy. Y yo en lo personal me gusta ir
preparando cada plato individual, porque si vas haciendo todas las tortillas y las vas acumulando, suelen ponerse aguadas y no me gusta, pero ustedes las pueden preparar como a ustedes más les guste. So we're going to start assembling our enchiladas, and I like to add cheese and a little bit of onion in the middle, but the ingredients are optional. You can leave the onions out, the cheese, or you can just add cheese on top. It's all up to you. Yo le voy a agregar queso y cebolla en medio, pero usted le puede dejar solamente el queso o agregarle, no agregarle cebolla. Ya esto es decisión personal. I like to grab a little bit of the sauce and add it to my enchiladas like this. A mí en lo personal me gusta agregar un poco de la salsa y ponérsela por encima a las enchiladas. Well, here you have it, Enchiladas Entomatadas. I hope you all enjoyed the video. If you did, don't forget to give it that big thumbs up, subscribe and share. Thank you all so very much for watching. Until next time. Bueno, pues aquí quedaron nuestras enchiladas entomatadas. Espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, no se les olvide suscribirse, darle deditos hacia arriba y compartir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.